Ya queda poco, vamos a hablar ahora de lo que sería la extremidad inferior. ¿Sí? Empezaremos con la cadera. Vamos a ver seguidamente una serie de vídeos que nos situarán un poquito anatómicamente con el tema de la cadera y nos pararemos para dar alguna explicación. Aquí se muestra la pelvis ósea, que consiste en el sacro y los dos huesos coxales. Aquí se muestra la cavidad pélvica, un espacio profundo y angosto encerrado por el sacro, las partes inferiores de los huesos coxales y los ligamentos y músculos que observaremos en la próxima sección. La cavidad pélvica. Ahora traigamos el fémur a escena. El fémur es el hueso más largo del cuerpo. Observaremos su extremo distal en la próxima sección. Por ahora examinaremos las características de su extremo proximal. Se muestra aquí la cabeza del fémur, y aquí el cuello. Puesto que la cabeza es ancha y el cuello es delgado, la cabeza del fémur puede desplazarse un largo trayecto en este eje y en este eje, antes de que el hueso choque con el hueso. Ahora continuemos para ver los 4 músculos flexores de la cadera. Los primeros 3, conocidos colectivamente como los isquiotibiales, actúan en la cadera y en la rodilla. El cuarto, el glúteo mayor, actúa solamente en la cadera. Lo analizaremos en último lugar porque está ubicado por encima del resto y los cubre. Se muestra aquí la parte posterior del muslo, como vimos en último lugar. Aquí se encuentra el glúteo medio. Aquí están los rotadores cortos. Aquí está el aductor mayor, y por último, aquí está la parte posterior del cuádriceps. Los 3 isquiotibiales se originan en la tuberosidad isquiática. Se muestran aquí. 2 de ellos discurren hacia la cara medial de la pierna, mientras que el otro lo hace hacia la cara lateral. El lateral es el bíceps femoral. Los 2 mediales son el semimembranoso y el semitendinoso. Aquí se muestra únicamente el semimembranoso. Su tendón de origen tiene forma de membrana larga y ancha que se origina aquí, en la tuberosidad isquiática, y se inserta aquí, en la parte posterior de la tibia. Aquí se localiza el semitendinoso, ubicado por detrás del semimembranoso. Tiene un largo tendón en forma de cordón para su inserción. Su origen se produce aquí, al pie del semimembranoso. Se inserta aquí abajo, en la cara medial de la tibia, cerca de otros 2 músculos que ya hemos observado, el sartorio y el grácil. Ahora que hemos examinado estos 2 músculos, analicemos el bíceps femoral. Este tiene 2 porciones de origen, una larga y otra corta. La porción larga se origina aquí, en la tuberosidad isquiática, junto con el semitendinoso. La porción corta se origina casi desde toda la línea áspera y desde la línea supracondílea. Las 2 porciones del bíceps femoral se unen para formar un tendón que desciende por detrás de la cara lateral de la rodilla. Luego discurre hacia adelante para insertarse aquí, en la cabeza del peroné. En la siguiente sección volveremos a observar los isquiotibiales, sus inserciones y sus acciones en la rodilla. En un momento examinaremos su acción en la cadera, pero antes de hacerlo, traigamos a escena al último y más grande de los extensores de la cadera, el glúteo mayor. Aquí se muestra el extremo superior de los isquiotibiales, y aquí, por encima de ellos, el glúteo mayor. Consiste en una hoja muscular gruesa y plana. El glúteo mayor se origina en la parte posterior del ilion, la cara dorsal del sacro y el ligamento sacrotuberoso. Las 3/4 partes superiores del glúteo mayor se insertan en el ligamento iliotibial. La 1/4 parte inferior del glúteo mayor discurre más profundamente y se inserta en esta parte de atrás del fémur, en la tuberosidad glútea. Examinemos ahora las acciones de los músculos extensores de la cadera. Comencemos por los isquiotibiales. La contracción de los isquiotibiales produce tanto la flexión de la rodilla como la extensión de la cadera.
Cuando la flexión de la rodilla es controlada por la acción del cuádriceps, los isquiotibiales solo producen la extensión en la cadera, que es la acción que nos impulsa hacia adelante en la marcha normal. El glúteo mayor no se utiliza durante una marcha normal calmada. Entra en juego cuando se necesita una acción potente, especialmente una acción que se oponga a la fuerza de la gravedad. La acción del glúteo mayor extiende la cadera a partir de una posición total de flexión, como al subir escaleras o levantarse desde las posiciones de cuclillas o sedente. La misma acción de balance contra la fuerza de la gravedad controla la cantidad de flexión de la cadera, como cuando nos sentamos. El glúteo mayor es uno de los dos grandes músculos antigravitatorios del miembro inferior. El otro que actúa en la rodilla es el cuádriceps, como se observará en la próxima sección. El glúteo mayor realiza también otro conjunto de acciones cuando la extremidad inferior está apoyada y recta. Cuando el tronco está doblado hacia adelante, la acción del glúteo mayor estira hacia abajo la parte posterior de la pelvis, enderezando el cuerpo. Asimismo, al doblar el cuerpo hacia adelante, controla la velocidad de flexión del tronco, equilibrándolo en contra de la gravedad. Ya se han observado todos los músculos que producen movimiento de la cadera. Como se ha podido apreciar, varios de ellos tienen también acciones importantes en la rodilla, y los observaremos por segunda vez en la próxima sección. Los otros dos músculos que colaboran en la flexión de la cadera son el recto femoral y el sartorio. Son más importantes por su acción en la rodilla que por su acción en la cadera. Aquí los observaremos brevemente. Los examinaremos con mayor detalle en la próxima sección. El recto femoral forma parte de un gran músculo con 4 porciones denominado cuádriceps, que veremos en un momento. Se muestran aquí los músculos que hemos observado hasta ahora: psoas mayor e ilíaco, pectíneo, aductor corto, largo, mayor y grácil. Ahora traigamos a escena el cuádriceps. Todo esto es el cuádriceps. Es el principal músculo extensor de la rodilla. La única parte del cuádriceps que actúa como flexor de la cadera es esta porción, el recto femoral. Es la única parte que se origina por encima de la articulación coxal, que se encuentra aquí. El recto femoral se origina mediante dos cabezas aquí y aquí, justo por encima del acetábulo. Su inserción final, junto con las otras 3 porciones del cuádriceps, se encuentra aquí abajo en la tibia. El recto femoral es un débil flexor de la cadera. Ahora añadiremos el último flexor de cadera, el sartorio. El sartorio es un músculo muy largo y delgado que se ubica por fuera de todos los demás. Discurre en espiral, tiene su origen en la espina ilíaca anterior superior y termina aquí abajo, sobre la tibia. El sartorio ayuda en la flexión de la cadera. También puede producir rotación lateral de la cadera. Bien, de este apartado no quería comentar nada más, simplemente centrarme en un aspecto, sobre todo en pretemporada, que es un músculo que es pequeño, no lo hemos visto en los vídeos, pero bueno, lo veremos ahora en esta imagen, que se llama periforme, ¿sí? El periforme es un músculo que normalmente en pretemporada, o jugadores de baloncesto, en este caso, que son poco flexibles, o atletas que realizan muchos kilómetros, se suele cargar, ¿vale? Vamos a ver cómo estirarlo y dónde está este músculo periforme, ¿sí? Bien, ahora vemos cómo se gira la imagen, y el músculo periforme es este de aquí, ¿sí? Que tenemos aquí, y es un músculo que cuando hacemos este estiramiento tal cual, lo podemos hacer en el suelo, lo podemos hacer en una silla o en alguna parte donde apoyemos el pie. Si nos duele la zona posterior, ¿vale? Es que lo tenemos acortado, ¿sí? Y esa sería una forma de estirar el periforme, ¿vale? Es un músculo que está por debajo del glúteo y normalmente pues se suele cargar bastante, ¿ve? Vemos aquí periforme y el glúteo, ¿sí? Esta es la forma de estirar el periforme. Y de la cadera, la verdad que ya hemos hablado del psoas ilíaco, o sea que en un principio el psoas ilíaco es flexor de la cadera, pero
El problema más grave lo encontramos en la columna vertebral, pero bueno, tengáis en cuenta que ya hemos hablado de él y no lo nombraré otra vez. Bien, vamos a seguir viendo una serie de vídeos para poder detenernos más adelante. En esta sección observaremos la rodilla. Primero se observarán los huesos, después la articulación de la rodilla y sus movimientos, luego los músculos que la mueven y finalmente los vasos y nervios. Veamos los huesos. Comenzaremos con el fémur. En la sección anterior vimos el extremo proximal del fémur. Observemos ahora su extremo distal. Las dos superficies suavemente curvadas son el cóndilo lateral y el cóndilo medial. La fosa profunda que lo Traigamos ahora a escena la tibia y la fíbula. La tibia y la fíbula están unidas firmemente entre sí mediante dos articulaciones, las articulaciones proximal y distal. Casi no existe movimiento en ninguna de estas articulaciones. Echemos un vistazo al extremo proximal de la tibia. Se muestra ahora el cóndilo medial, y este es el cóndilo lateral. Por encima de los ahora observaremos. Esta es la cabeza de la fíbula, este es el cuello. La cabeza de la fíbula es el punto de inserción de un gran ligamento de la rodilla, como observaremos más adelante. El espacio situado en cada lado de la rodilla entre el cóndilo femoral y el cóndilo tibial está ocupado por una pieza de cartílago en forma de luna, un menisco, que veremos en un momento. El espacio en porción media, la fosa intercondilia, está ocupado por dos ligamentos cruzados. La fosa intercondilia y su contenido dividen la articulación de la rodilla en dos mitades casi separadas. Hay un hueso específico más que debemos traer a escena, la rótula o patela. Como veremos, la rótula está enclavada en el interior del tendón del cuádriceps, que viene desde aquí arriba y se inserta más abajo en la tibia, aquí, en la tuberosidad de la tibia. Una vez examinados los huesos de la articulación de la rodilla, observemos la articulación en el cuerpo vivo. Para ayudar a construir una idea de esta compleja articulación, hay varias estructuras que es necesario entender. Primero, los dos cartílagos o meniscos. Luego los ligamentos, los dos ligamentos cruzados y los dos ligamentos colaterales. Luego la rótula y el tendón del cuádriceps al frente, y finalmente la cápsula que envuelve la articulación. Se muestran aquí las dos superficies articulares de la tibia. Los dos meniscos se ubican por encima de las mismas. Estos son los meniscos, compuestos por fibrocartílago flexible. Difieren ligeramente en su forma. El lateral es casi circular, mientras que el medial tiene más una forma de C. En un corte transversal, cada menisco es grueso en el extremo exterior y delgado en el extremo interno. Ahora los dos pares de ligamentos que mantienen unidos los huesos en la articulación de la rodilla, los dos ligamentos cruzados en el interior y los dos ligamentos colaterales en el exterior. Observaremos primero los ligamentos cruzados. Son importantes estructuras que evitan el movimiento hacia adelante y hacia atrás del fémur sobre la tibia. Su nombre se debe al hecho de que forman una cruz, tal y como se muestra. Aquí se muestra el ligamento cruzado anterior visto desde el frente. Aquí se encuentra el ligamento cruzado posterior visto desde atrás. Para observarlos mejor, se elimina el cóndilo lateral del fémur. Ahora podemos observar el ligamento cruzado anterior que discurre desde aquí en la tibia hasta aquí en el fémur, en la cara interna del cóndilo lateral. El ligamento cruzado anterior evita el movimiento hacia atrás del fémur con respecto a la tibia. Observemos ahora el ligamento cruzado posterior. Para verlo mejor, se retira el ligamento cruzado anterior. El ligamento cruzado posterior discurre desde aquí, en el fémur, hasta aquí,
en la parte posterior de la tibia. El ligamento cruzado posterior evita el movimiento hacia adelante del fémur con respecto a la tibia. A través de la limitación del movimiento hacia atrás y hacia adelante, los ligamentos cruzados aseguran que los cóndilos del fémur permanezcan en su lugar a medida que ruedan sobre los cóndilos de la tibia. Sin ellos, el fémur rodaría hacia atrás de la tibia durante la flexión y rodaría hacia el frente de la misma durante la extensión. De acuerdo, vamos a centrarnos ahora en la rodilla. Hemos visto todos los ligamentos y los huesos que componen la rodilla. Y me quería detener aquí un poco para comentar pues tema del cruzado anterior. El cruzado anterior es una lesión típica, muy típica en baloncesto, por ejemplo, sí, sobre todo cuando hay situaciones de giro, ¿no? O de frenada. Normalmente puede haber una rotura del cruzado anterior. Ya hemos visto que lo que evita el cruzado anterior es que el fémur se puede desplazar hacia adelante o que la tibia se desplace hacia adelante o al revés, que el fémur vaya hacia atrás. Entonces, lo que me gustaría comentar, por ejemplo, vamos a ver en una imagen, sí que es parte, vemos aquí el fémur y la tibia, ¿de acuerdo? Y cómo se desplaza hacia atrás, ¿vale? Este desplazamiento hacia atrás, para poder evitar ese desplazamiento de atrás, aparte de todos los ligamentos que tenemos, es el músculo cuádriceps que vendría aquí delante, ¿sí? Es el que evita un poco el desplazamiento hacia atrás del fémur. Es un poco raro, o sea, que se desplace el fémur hacia atrás, pero bueno, normalmente puede ser por un impacto, pero es muy raro. Vamos a ver el otro movimiento que es más típico, que es el desplazamiento o del fémur hacia adelante o de la tibia hacia adelante. El desplazamiento del fémur o de la tibia hacia adelante, que se desplaza aquí, esta es la más típica, la lesión, o sea, para mí es más típica que la tibia se desplace hacia adelante por frenada, normalmente, en baloncesto suele pasar, que haya esa lesión de cruzado anterior. Bien, como el tema está en que podemos encontrar que, según estadística, en mujeres, en chicas, esta lesión es más típica por la laxitud que tenemos a nivel de ligamentos, ¿vale? Por ejemplo, en básquet está más que demostrado que es una lesión muy típica en chicas, ¿sí? Se suele dar más en chicas que en chicos. Simplemente por eso, por la laxitud que podemos encontrar en la rodilla a nivel ligamental. Entonces, para evitar una prevención, un trabajo complementario, para evitar la lesión de cruzado anterior o para prevenir un poco la lesión de cruzado anterior, es trabajar la musculatura posterior a la rodilla, ¿sí? Llámese isquiotibiales que vienen insertados aquí abajo o llámese gastrocnemio que viene insertado aquí abajo. Bueno, el origen es aquí abajo y el isquiotibial, la inserción es aquí abajo. ¿Vale? Entonces, simplemente quería comentar esto, que es importante a la hora de trabajar prevención de la lesión de cruzado anterior. Deberíamos trabajar un trabajo de fuerza excéntrico, ¿sí? Sobre todo un trabajo de fuerza principalmente excéntrico de la parte posterior de la rodilla, sobre todo la musculatura de isquiotibiales y gastrocnemios. Es una forma de prevenir la lesión de cruzado anterior. Y deberíamos incluir dentro de la rutina de calentamiento o de trabajo de fuerza durante el año ese trabajo excéntrico de isquiotibiales que veremos seguramente en el trabajo de fuerza que haremos más adelante. Comencemos con el cuádriceps. Su nombre proviene del hecho de que tiene 4 partes, las cuales, curiosamente, se nombran como si fueran músculos separados. 3 de las partes nacen del fémur. Se denominan vasto intermedio, vasto medial y vasto lateral. La cuarta parte, el recto femoral, nace en el hueso coxal. Las 4 partes convergen en el tendón del cuádriceps, que ya se ha examinado con anterioridad. Iniciaremos la exploración con la más profunda de las partes, el vasto intermedio. Se muestra aquí, forma una protuberancia en la parte frontal del fémur. El vasto intermedio se origina en esta amplia área alrededor de la cara lateral y frontal del fémur. Envueltos alrededor y por fuera del vasto intermedio se encuentran el vasto medial y el vasto lateral.
Ambos cubren casi por completo el vasto intermedio. Sus fibras discurren oblicuamente hacia abajo y hacia atrás. Aquí está el lateral y aquí está el medial casi uniéndose. El vasto lateral emerge del borde lateral de la línea áspera y desde los bordes anterior e inferior del trocante mayor. El vasto medial se origina en el borde medial de la línea áspera y justo por debajo del trocánter menor. La delgada tira de hueso entre estas dos líneas de origen proporciona la inserción de todos los músculos aductores, así como el origen de la porción corta del bíceps. Ahora incorporemos a la imagen el recto femoral. Aquí está. El recto femoral nace en el ilion justo por encima de la articulación de la cadera. Su tendón de origen tiene dos partes, una posterior o refleja y otra anterior o recta. La parte anterior tiene origen en esta prominencia, la espina ilíaca anterior inferior. La parte posterior nace justamente por encima del acetábulo. Las cuatro partes del cuádriceps convergen en el tendón del cuádriceps. Las fibras más inferiores del vasto lateral y medial se insertan a los lados de la rótula. La acción principal del músculo cuádriceps es extender la rodilla. Cuando el pie no está en contacto con la superficie, su acción simplemente endereza la pierna y la mantiene recta. Cuando el pie está apoyado en el suelo, la acción del cuádriceps tiene varios efectos importantes. En la marcha normal, el cuádriceps endereza la pierna cuando el pie toca el suelo. Luego, a medida que los músculos isquiotibiales extienden la cadera, el cuádriceps mantiene la pierna recta. El cuádriceps es también uno de los dos grandes músculos antigravitatorios de la extremidad inferior. Su compañero que ya hemos visto es el glúteo mayor. Cuando actúan unidos, el cuádriceps en la rodilla y el glúteo mayor en la cadera levantan el cuerpo hacia arriba al subir una superficie inclinada. Cuando nos levantamos desde una posición sentada y cuando saltamos. Las mismas acciones musculares nos impulsan hacia adelante cuando estamos empujando una carga pesada. Además de estas acciones, el cuádriceps y el glúteo mayor equilibran la fuerza de la gravedad, al controlar nuestra velocidad de descenso mientras nos sentamos y también cuando caminamos cuesta abajo. Haremos de nuevo los principales flexores, los tres músculos isquiotibiales y los dos flexores menores, el sartorio y el grácil. Aquí están de nuevo los músculos isquiotibiales. En el lado medial se muestran el semimembranoso y el semitendinoso. Como ya hemos observado, ambos nacen de la tuberosidad isquiática y se insertan en la cara medial de la rodilla. El semimembranoso aquí y el semitendinoso aquí. En la parte lateral, aquí se encuentra el bíceps femoral. Tiene origen en la tuberosidad isquiática y el fémur, y se inserta aquí abajo, en la cabeza del peroné. Ya hemos visto que estos tres músculos que suelen actuar en conjunto pueden producir extensión de la cadera y flexión de la rodilla. Que realicen una acción, la otra o ambas, depende de la acción de los demás músculos que se oponen a ellos en el momento. Cuando la flexión de la rodilla es resistida por el cuádriceps, los músculos isquiotibiales producen extensión de la cadera. Cuando la extensión de la cadera es resistida por los flexores de la cadera, los músculos isquiotibiales producen flexión de la rodilla. Además, los músculos otro mucho más grande, el músculo gastrocnemio. El gastrocnemio nace a través de dos cabezas en la parte posterior de los cóndilos medial y lateral del fémur. El gastrocnemio discurre hacia abajo y se une con el músculo sóleo subyacente, el cual observaremos en la siguiente sección para formar el tendón calcáneo o tendón de Aquiles. El gastrocnemio tiene una ligera acción flexora en la rodilla, pero su acción principal se da en la articulación del tobillo. Lo observaremos de nuevo en la siguiente sección. Ya para terminar, me gustaría hablar, voy a detener el vídeo un momento.
sobre tres ejercicios principalmente que utilizamos mucho en entrenamiento, sobre todo en trabajo de fuerza. Para comentar el trabajo que tenemos que hacer, cómo lo debemos realizar y sobre todo para hablar sobre cómo funciona la musculatura y para que entendáis un poco a la hora de analizar la musculatura que tenéis que trabajar o que tenéis que mirar en la preparación física, cómo analizar la musculatura desde el punto de vista anatómico, ¿sí? Estamos hablando de este gesto, el gesto de sentadilla, ¿sí? Vamos a verlo más adelante. Ahora lo que hará el vídeo, o el monigote concretamente, es ir colocando la musculatura que vamos a trabajar. Vamos a hablar de la sentadilla. Para trabajar la sentadilla necesitamos de cierta musculatura. Vamos a ver qué musculatura podemos encontrar en sentadilla y así poco a poco iremos viendo la musculatura. Para empezar, necesitamos del cuádriceps, ¿sí? Muchas veces hablamos de que la sentadilla, ¿vale?, es un trabajo de cuádriceps, pero no tenemos en cuenta que en este ejercicio es un ejercicio complejo y entonces trabaja muchas más cosas que el cuádriceps. Si solo trabajara el cuádriceps, pasaría lo que pasa así ahora, ¿vale? Él le pone el play y solamente se levantaría, digamos, de esta forma. O sea, el tronco no se le podría levantar, ¿vale? Y solamente levantaríamos lo que sería el trasero, el culo, ¿vale? Entonces, lo que quiero que entendáis es que esto se llama, bueno, tiene un nombre un poco complejo que se llama paradoja de Lombard, ¿sí? O cocontracción, ¿sí? ¿Qué significa esto? Esto es importante para que lo entendáis a la hora de analizar. Primero, esto es un movimiento que se llama de cadena cinética cerrada, ¿sí? ¿Qué significa cadena cinética cerrada? Significa que esta cadena cinética, que es la extremidad inferior, ¿sí?, está sujeta por el suelo. Entonces tenemos anclada la parte de arriba por el tronco, ¿sí?, pues no se puede mover, si no, se nos saldría la pierna, ¿vale? Pero la parte de abajo, la parte distal de la pierna, está fija, no se mueve porque está en el suelo, ¿vale? Por ejemplo, si hiciéramos una máquina de extensión de cuádriceps, el pie se movería hacia adelante, pero no es el caso, sino que está cerrada. Vale, en estas situaciones de cadena cinética cerrada, lo que pasa es que hay dos músculos que trabajan a la vez y que suelen hacer el mismo tipo de contracción, ¿vale? Y los dos son agonistas, los dos son principales, ¿vale? En este caso es el cuádriceps un lado y al otro lado tendrá que haber otro músculo que sea el contrario al cuádriceps. Vamos a verlo más adelante cómo va a incluir otro músculo, ¿sí?, para poder levantar el tronco. Lo que está haciendo el cuádriceps aquí, lo que necesitamos aquí, el cuádriceps está haciendo una extensión de rodilla, ¿sí? El cuádriceps está haciendo una extensión de rodilla. Y lo que necesitamos es una extensión de cadera, fijaos, ¿vale? Para poder hacer la sentadilla necesitamos una extensión de rodilla, pero también necesitamos una extensión de cadera para que podamos levantar, ¿sí? Entonces, ¿qué músculo está poniendo? El glúteo, ¿sí? En este caso es el glúteo y pondrá también lo que son los sinergistas que están en la parte posterior de la pierna que ayudan a la extensión de cadera, como son los músculos isquiotibiales, ¿vale? El bíceps femoral y compañía. Estos músculos se encargan de hacer la extensión de cadera, ¿vale? Entonces, fijaos, si pone el play, podemos ver cómo se realiza la extensión de cadera. Entonces, fijaos, los dos músculos están en rojo porque significa que los dos son agonistas y los dos son antagonistas al mismo tiempo. Pero ¿qué pasa? Que el cuádriceps actúa con cadera y con rodilla. Pero la rodilla hace extensión, pero en cadera hace flexión. Por lo tanto, el otro músculo del otro lado es el que tiene que actuar. Entonces, fijaos, el glúteo actúa de extensor de cadera, ¿sí? Por eso se llama cocontracción o paradoja de Lombard. Esto suele pasar o se da en ejercicios de cadena cinética cerrada, ¿sí? En ejercicios donde el pie y la parte proximal está fija, está clarísimo por el tronco, y la parte distal está fija por alguna superficie, como puede ser el suelo, o que tenga sujeto los pies a un sitio donde no se puedan mover, ¿vale? Por ejemplo, la extensión de cuádriceps no lo es, porque sí que están fijos, pero se pueden mover los pies. Esto lo veremos en el trabajo de fuerza con mayor detalle.
Bien, lo que hace ahora, para que entendáis un poquito el análisis que hace, claro, ¿quién ayuda a mantener la postura recta, erguida? Que es lo que hablábamos antes de la musculatura espinal, ¿sí? Toda la musculatura de la columna vertebral. Si os fijáis, está en amarillo, ¿sí? En amarillo significa que son músculos fijadores, ¿sí? En rojo serían los agonistas, en lila serían los sinergistas que ayudan al agonista, ¿vale? Y en amarillo están los músculos que son fijadores. En este caso, lo que hace es el core de la sentadilla. ¿Vale? Entonces, es el movimiento de la sentadilla. Faltaría en este vídeo concretamente, se desplaza hacia adelante, otro sinergista que sería en este caso son los gemelos o los gastronemios que evitan que el cuerpo se vaya hacia adelante. Recordad que antes hablábamos que el gemelo es uno de los que evita la lesión de cruzado anterior, ¿vale? Y que se desplace la tibia hacia adelante. Y aquí vemos el gesto completo de la sentadilla, ¿sí? Con sus agonistas y sus antagonistas, ¿vale? Fijaos, amarillo fijadores, rojo agonistas, eso significa que el glúteo y el cuádriceps, que son contrarios, ¿sí? Que en otro análisis sería un agonista y un antagonista, aquí son agonistas y antagonistas al mismo tiempo porque son contrarios pero están actuando en dos articulaciones diferentes en el mismo gesto. Por lo tanto, los dos son agonistas y los dos son antagonistas al mismo tiempo. Y los que son en lila son los sinergistas, ¿vale? Bien, esto sería el análisis de la sentadilla. Entonces, podríamos decir que en este ejercicio, en este gesto técnico, lo pongo como ejemplo, es un ejercicio de fuerza, pero cuando tengáis que hacer el análisis de vuestra técnica, de vuestro deporte, podríamos decir que en este concretamente, en extremidad inferior, el agonista sería el cuádriceps y el glúteo, por el tipo de contracción que hacen, por el contracción o paradoja de lumbar, y antagonista, los mismos músculos por el mismo motivo. Sinergista sería el isquiotibial y el gemelo, ¿sí? Y fijadores serían todo el core y todos los espinales. Eso sería el análisis de la extremidad inferior. Después tendríamos que analizar la extremidad superior, ¿vale? Bien, vamos a ver el siguiente vídeo, que sería este ejercicio. Este ejercicio también lo utilizamos bastante, que es un lunge, ¿sí? Un lunge, tijera, estocada, tiene varios nombres, pero bueno, es más conocido como lunge. Bien, cositas, si os fijáis, vamos a verlo con detalle. Vale, lo vamos a parar aquí y vemos aquí cómo hay musculatura. Aquí también se da la paradoja de lumbar porque los pies están fijos en el suelo, ¿vale? Entonces vemos que el cuádriceps y el glúteo trabajan de agonistas, ¿vale? Los isquiotibiales y los gemelos trabajan de sinergistas, ¿vale? Y este músculo que es aquí, ¿vale? Tenemos el psoas, el core, sartorio, ¿vale? Trabajan de fijadores, ¿de acuerdo? Un detalle que solo quería comentar de este ejercicio es que la rodilla del pie de adelante no debería sobrepasar la punta del pie, ¿sí? Entonces, fijaos, la rodilla de la pierna de adelante no debería sobrepasar la punta del pie. ¿Por qué? Porque si lo hiciera, la tibia estaría forzando hacia adelante, estaríamos forzando la tibia hacia adelante y forzando el cruzado anterior. Por lo tanto, cuando hagamos este ejercicio es importante que la rodilla no sobrepase la punta del pie, ¿sí? Bien. En pocas palabras, este ejercicio es muy similar al anterior, pero simplemente quería comentar que no sobrepasará la punta del pie el ejercicio de la pierna adelante, ¿vale? Aquí vemos como los fijadores, que son todo el core del cuerpo, ¿vale? Vamos. Bien, ahora que me he acordado de una cosa que la acabo de ver, es importante que no cargar la rodilla hacia adentro, ¿vale? Por el mismo motivo que hablábamos antes, ¿sí? O sea, por no cargarnos lo que sería todo el cruzado anterior o los ligamentos de la rodilla. Es posible que esto suele pasar porque este músculo, que es el abductor, suele estar acortado y suele tirar, y por falta de la musculatura exterior. Muchos ejercicios lo que hacen
es tirar una goma así, ¿sí? O sea, mientras estoy haciendo el lunge, pongo una goma desde este lado, en muchos preparadores físicos lo hacen, poner una goma para que mantenga la rodilla hacia afuera, ¿vale? Y trabaje también la musculatura del glúteo, ¿sí? Entonces vemos exacto cómo deberíamos trabajar un poco el estiramiento de este músculo, que vemos como en el vídeo cómo lo trabajan y cómo se estira ese músculo, ¿vale? Vamos a ver otro ejercicio que es muy similar, que es peso muerto con lunge, ¿vale? Concretamente a mí me interesa lo que sería el peso muerto. Muchas veces el peso muerto lo utilizamos para trabajar isquiotibiales, ¿sí? Es cierto, trabaja, o sea, pero como veis es un músculo sinergista, ¿sí? Que ayuda. O sea, el músculo que trabaja principalmente es el glúteo, ¿vale? El agonista sería el glúteo. Aquí es importante lo que comentábamos, ¿vale? Que la espalda esté recta y que esté activada la musculatura de la espalda continuamente y deberíamos meter el ombligo hacia adentro cada vez que bajáramos, ¿sí? Vamos a ver el gesto, ¿sí? De peso muerto y después de lunge. Esto, por ejemplo, es un ejercicio muy típico en gimnasios, ¿sí? Lo utilizan para trabajar glúteos principalmente, ¿vale? Es un ejercicio donde trabaja peso muerto en glúteo y además trabajando en lunge también estamos trabajando glúteos. Pero es la forma de analizar el movimiento, ¿sí? Sería agonista. Por ejemplo, si analizamos este movimiento, veríamos que en el peso muerto el agonista aquí es claramente el glúteo, no hay ninguno más, ¿vale? Pero en cambio, si bajamos al lunge, tenemos la paradoja del lumbar, la cocontracción que hablábamos antes. Bien, y poca cosa más, ¿vale? Ya hemos hablado de todo lo que teníamos que hablar en anatomía. Estos son los puntos más importantes que para mí deberíamos trabajar, sobre todo como entrenadores. Ahí tenéis más apuntes en el Moodle del resto de la teoría. Hemos trabajado sobre todo lo que es musculatura, huesos, articulaciones, pero la otra anatomía, la que se llama aparato circulatorio, sistema nervioso, etcétera, lo tenéis colgado en el Moodle para que podáis estudiar y podáis hacer los exámenes. Y la actividad la realizaremos de formato presencial, ¿vale? Pero la colgaréis en el Moodle, pero yo os ayudaré en la parte presencial a realizar la actividad que tenemos que hacer, que es un análisis de un gesto técnico de vuestro deporte, ¿vale? Espero no haberos aburrido mucho con el tema de anatomía, pero bueno, las siguientes lecciones en un principio son más entretenidas porque entramos en conceptos de entrenamiento.